¿Qué implica que una ciudad de 7 millones de habitantes despierte vacía justo cuando debería celebrar su jornada más importante para la democracia? Imagina el contraste. Dar es Salaam, normalmente un hervidero de actividad, se transforma en un escenario fantasmal. Sus avenidas, donde cada mañana miles de vendedores ambulantes levantan sus puestos antes del amanecer y los autobuses se llenan hasta el techo de estudiantes y trabajadores, permanecen desiertas. El rugido constante de los motores y las bocinas da paso a un silencio tan espeso que parece absorber la luz del sol naciente. No se trata de un fenómeno aislado ni de un suceso trivial. En ciudades tan densamente pobladas, el silencio total nunca es casualidad. En otras partes del mundo, como en Caracas durante las protestas contra el régimen de Maduro, o en El Cairo durante la primavera árabe, el silencio previo a la represión suele ser la antesala de momentos históricos. En esos casos, las calles vacías no anuncian tranquilidad, sino un miedo colectivo, compartido, que atenaza a la sociedad. La carretera al aeropuerto de Dar es Salaam, es un termómetro social. Cualquier día normal, verías taxis peleando por pasajeros, vendedores de café improvisando fogones en la acera y motociclistas zigzagueando entre los autos. Pero esa mañana, cada kilómetro de asfalto parecía una frontera invisible, un territorio en disputa entre el deseo de participar y el miedo a ser visto. A las 3 de la tarde, el gobierno anunció un toque de queda. Todas las personas debían permanecer en sus hogares después de las 6 en punto. Imagina la reacción. Comerciantes embalando apresuradamente sus mercancías, familias apurando las compras esenciales, conductores buscando atajos para llegar a casa antes de ser sorprendidos por la policía. Para muchos, el comunicado del gobierno parecía una rutina administrativa más, pero el trasfondo era evidente. La advertencia de que toda reunión de más de 3 personas sería tratada como amenaza al orden no era una simple medida preventiva. Era una declaración de guerra preventiva contra cualquier manifestación, por pacífica que fuera. Este tipo de medidas tienen un eco histórico. En la Sudáfrica del apartheid, las reuniones de más de 3 personas también eran ilegales, y en Chile durante la dictadura de Pinochet, los toques de queda se implementaron para sofocar cualquier intento de organización ciudadana. La repetición de estos patrones demuestra que el miedo del poder es universal y atemporal. El silencio impuesto transforma hogares en refugios y ventanas en trincheras. Se instala una tensión invisible, donde cada sonido, un portazo, el llanto de un niño, el murmullo de una radio encendida, se convierte en motivo de ansiedad. ¿Es este el precio de la estabilidad? ¿Hasta cuándo aceptaremos que la represión se disfrace de orden? Ignorar estos silencios es ignorar el principio del fin de la democracia. Es abrir la puerta a que la excepción se convierta en norma. A lo largo de la historia, desde la Alemania nazi hasta las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, hemos visto cómo la normalización del miedo desmantela sociedades enteras. Pero, ¿qué llevó a la juventud tanzana a desafiar este clima de miedo? Para entenderlo, debemos mirar más allá de un solo día y examinar la larga cadena de promesas rotas y reformas traicionadas. La llegada de la presidenta Hassan fue recibida como un giro histórico. No solo fue la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado, sino que su discurso inicial estuvo cargado de referencias a libertad, derechos y reconstrucción del tejido democrático. La esperanza era palpable, tanto en las calles como en los foros internacionales. Durante los primeros meses de su mandato, la atmósfera política del país cambió notablemente. Los periódicos que habían sido clausurados durante el régimen anterior reabrieron con titulares optimistas. Líderes opositores, algunos de los cuales habían pasado años en el exilio, regresaron entre aplausos y lágrimas de sus seguidores. Por un breve periodo, Tanzania fue elogiada en foros como la Unión Africana y en informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Diplomáticos extranjeros visitaban el país para observar una transición aparentemente ejemplar. Se hablaba de una primavera tanzana, una oportunidad única para consolidar una democracia inclusiva y moderna.
Sin embargo, la historia africana reciente está plagada de reformas efímeras. En Etiopía, Abiy Ahmed fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, solo para que poco después su gobierno enfrentara acusaciones de autoritarismo y represión. En Zimbabue, el derrocamiento de Mugabe fue seguido por una oleada de violencia y fraude electoral. Estos paralelos nos advierten sobre la fragilidad de las transiciones democráticas. En Tanzania, la erosión de las reformas comenzó de forma sutil. Primero, algunas detenciones de opositores bajo cargos administrativos. Luego, restricciones a la prensa disfrazadas de regulaciones técnicas. La sociedad apenas notó el regreso del viejo autoritarismo, porque cada retroceso era presentado como una medida aislada y razonable. Por ejemplo, un popular programa de radio fue suspendido por supuestas irregularidades en la licencia. Aunque todos sabían que el verdadero motivo era una entrevista incómoda con un líder estudiantil. Una manifestación pacífica fue dispersada porque no se había solicitado el permiso adecuado, a pesar de que la ley no lo exige para reuniones menores de 50 personas. Poco a poco, las elecciones dejaron de ser competitivas. En la última contienda, el partido gobernante obtuvo un 85% de los votos, un margen tan abultado que recordaba a las elecciones en la antigua Unión Soviética, donde el resultado estaba decidido antes de que se abrieran las urnas. Nuevas leyes y comisiones, en teoría diseñadas para fortalecer la democracia, en realidad sirvieron para reinstaurar mecanismos de vigilancia y control. Por ejemplo, la creación de un Registro Nacional de Organizaciones Civiles se utilizó para cerrar ONGs críticas bajo pretextos burocráticos, repitiendo tácticas vistas en Egipto y Rusia. Cada una de estas restricciones, analizada de forma aislada, podría parecer mínima, pero juntas forman un andamiaje de control. Así sucedió en Turquía tras el fallido golpe de Estado de 2016, cuando el gobierno aprovechó el caos para imponer restricciones permanentes a la prensa y la sociedad civil. En Tanzania, la aceptación social de estos pequeños retrocesos fue clave. Muchos creyeron que eran temporales o necesarios para garantizar la estabilidad. Pero así es como la libertad se erosiona. No por una sola gran medida, sino por 1000 pequeños pasos hacia atrás. La ilusión de una Tanzania libre se esfumó lentamente. Las promesas de la era Hassan fueron absorbidas por la lógica del control, igual que ha sucedido en tantas otras naciones africanas que prometieron cambios y terminaron regresando al autoritarismo. A pesar de este panorama, la chispa de la resistencia nunca se extinguió del todo. En universidades, cafés y sobre todo en Internet, una nueva generación comenzó a preguntarse si el cambio real era posible, o si el destino de Tanzania estaba escrito de antemano por la traición de sus líderes. La traición a las promesas democráticas no pasó desapercibida. Pronto, la juventud tanzana empezó a desafiar el silencio impuesto con nuevas formas de protesta y organización. ¿Desde cuándo preguntar se volvió un acto peligroso? En Tanzania, bastó un debate sobre la necesidad de una comisión electoral independiente para que las alarmas del Estado se dispararan. No hubo barricadas ni consignas estridentes, solo estudiantes exigiendo transparencia y preguntando por qué el recuento de votos dependía de una sola persona designada por el presidente. La respuesta del poder fue fulminante. Las asambleas estudiantiles pasaron a ser vigiladas por personal de seguridad infiltrado. Los organizadores recibieron mensajes anónimos con amenazas veladas, recordando episodios similares en Irán durante las protestas estudiantiles de 2009, cuando la represión comenzó con vigilancia y terminó en detenciones masivas. En las entradas de las facultades aparecieron cámaras de vigilancia que antes no existían. La presencia de individuos vestidos de civil, claramente ajenos a la comunidad universitaria, generó un clima de sospecha y paranoia. La experiencia recuerda a la de la Nicaragua de Ortega, donde la inteligencia estatal se infiltra hasta en las reuniones más pequeñas. La criminalización de la crítica escaló rápidamente. Se acusó a los jóvenes de ser agentes extranjeros y de desestabilizar el país, una táctica utilizada también en países como Zimbabue, donde la disidencia suele ser asociada a conspiraciones internacionales.
Cada mensaje en redes sociales se convertía en potencial prueba de subversión. Las familias de los líderes estudiantiles fueron objeto de acoso. Visitas inesperadas de la policía, interrogatorios sobre actividades cotidianas y silencios amenazantes en conversaciones telefónicas. Este tipo de intimidación tiene precedentes en la Alemania Oriental, donde la Stasi utilizaba la presión sobre los familiares para quebrar la resistencia de los opositores. La represión siguió un manual conocido en todo el continente africano. En Camerún, movimientos como el de los Cameroon Renaissance Movement han sido sofocados con detenciones arbitrarias y bloqueos de comunicación. En Uganda, la policía utiliza la violencia para dispersar cualquier concentración superior a 5 personas, justificando la represión bajo el argumento del orden público. En Tanzania, la generación Z observó y aprendió de estos ejemplos. Sabían que la fuerza bruta podía disolver una marcha, pero no podía apagar una idea compartida en miles de teléfonos. En pocas semanas, decenas de estudiantes fueron detenidos por participar en protestas pacíficas. La policía empleó gas lacrimógeno y balas de goma, saturando hospitales y obligando a los medios independientes a autocensurarse para evitar represalias. Así sucedió también en Sudán, donde la represión de manifestaciones juveniles desembocó en una crisis política de gran magnitud. La criminalización del disenso alcanzó un nuevo nivel. Preguntar por las reglas del juego político era considerado un acto subversivo. Cuando la sociedad acepta que exigir cuentas sea un delito, renuncia a su derecho a influir en el destino colectivo. Pero mientras el Estado redoblaba la represión, la juventud tanzana evolucionaba. El miedo forzó la creatividad. Se organizaron en espacios digitales, utilizando plataformas cifradas y desarrollando códigos para comunicarse sin ser detectados. La resistencia ya no se limitaba a las calles. En Internet, surgieron foros clandestinos y grupos de mensajería donde se compartían estrategias, noticias y recursos. La experiencia recuerda a la revolución de los paraguas en Hong Kong, donde los manifestantes utilizaron aplicaciones como FireChat y redes Bluetooth para coordinar acciones sin depender de Internet. La siguiente ola de protestas en Tanzania fue distinta, más inteligente, más ágil, más difícil de silenciar. En lugar de grandes concentraciones, optaron por microprotestas, carteles colocados en lugares estratégicos, mensajes codificados en grafitis, cadenas de videos cortos que circulaban de móvil en móvil. ¿Puede una generación que nació conectada sobrevivir a un apagón informativo y transformar la frustración en cambio verdadero? Cuando el gobierno cortó el acceso a Internet durante las protestas, la reacción fue inmediata. Redes sociales y servicios de mensajería dejaron de funcionar de un momento a otro. Familias enteras quedaron incomunicadas, comercios no pudieron realizar transacciones y las noticias oficiales se convirtieron en la única versión permitida de la realidad. Esta táctica no es nueva. En Egipto, durante la revolución de 2011, el régimen de Mubarak bloqueó Internet y las redes móviles para aislar a los manifestantes en la Plaza Tahrir. En Myanmar, tras el golpe militar de 2021, el ejército cortó la red nacional durante semanas, esperando que el aislamiento quebrara la moral de la resistencia. En Tanzania, la generación digital respondió con creatividad. Se popularizaron herramientas como BridgeFi y Briar, aplicaciones que permiten la comunicación sin Internet mediante redes Bluetooth y Wi-Fi directo. En los pasillos universitarios, se compartían tutoriales sobre cómo usar VPNs, cómo encriptar mensajes y cómo borrar rastros digitales. La solidaridad trascendió fronteras. Jóvenes de Senegal compartían manuales sobre organización clandestina. Activistas cameruneses enviaban consejos sobre cómo documentar abusos sin ser detectados. Se tejió una red africana de resistencia digital, recordando la cooperación entre movimientos estudiantiles en París, Praga y México durante el siglo XX. El precio del apagón digital fue altísimo. El comercio internacional sufrió pérdidas millonarias. El turismo, ya golpeado por la pandemia, se desplomó aún más.
Tiendas no pudieron procesar pagos electrónicos, bancos suspendieron operaciones y hospitales no pudieron acceder a bases de datos en la nube. Pero el golpe más profundo fue psicológico. Para los jóvenes, descubrir que su ventana al mundo podía cerrarse por decreto gubernamental fue una lección brutal. Aprendieron que el poder teme a la organización horizontal, esa que se gesta en chats, foros y memes compartidos. El peligro real de la represión digital va más allá de la censura temporal. Si el Estado logra quebrar el ánimo de la juventud, puede surgir el desencanto y la radicalización. Así sucedió en Argelia tras la primavera árabe, cuando la frustración por el estancamiento político empujó a muchos jóvenes a emigrar o caer en la apatía. Pero si la resistencia persiste, puede catalizar un cambio profundo. La historia reciente de Sudán es un ejemplo. Tras años de represión, la juventud logró derrocar a un dictador y abrir un proceso de transición democrática, aunque lleno de desafíos. En medio de este pulso entre control y resistencia, la gran pregunta es, ¿qué futuro está en juego para África? El desenlace de la lucha en Tanzania podría marcar el rumbo de toda una generación y sentar un precedente para el continente. La resistencia sobrevive gracias a la inteligencia colectiva y la solidaridad. Esta lección es crucial para quienes enfrentan regímenes represivos. La experiencia de Hong Kong lo confirma. La descentralización, la capacidad de aprender de los errores y la solidaridad internacional son armas poderosas contra la opresión. Documentar y compartir cada abuso es un acto de supervivencia política. Un solo video, una foto, un testimonio registrado en secreto puede convertirse en una prueba irrefutable. Así lo demostró el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, donde la difusión de imágenes de abuso policial cambió la narrativa nacional e internacional. La presión internacional es un recurso que no debe subestimarse. Gobiernos que se sienten observados tienden a moderar su represión. En muchos casos, la intervención de la ONU o de organismos regionales ha salvado vidas y forzado cambios, como sucedió en Costa de Marfil tras la crisis electoral de 2010. Las lecciones de otras luchas son valiosas. En Sudán, los manifestantes organizaron clínicas clandestinas y redes de apoyo psicológico. En Bielorrusia, dispersaron datos y pruebas de represión en múltiples servidores y cuentas, dificultando la labor de la censura estatal. Mantener la moral alta es tan estratégico como cualquier herramienta tecnológica. Redefinir las demandas es urgente. La experiencia enseña que solo la rendición de cuentas genuina, el castigo a los responsables de abusos y la recuperación de espacios cívicos pueden transformar una sociedad. Cambios cosméticos, como reformas superficiales o gestos simbólicos, solo perpetúan el statu quo. La memoria es un bastión de resistencia. Compartir historias, recordar nombres, rendir homenaje a quienes han sido víctimas, desafía la narrativa oficial y mantiene encendida la llama de la esperanza. Así se construye una cultura de derechos humanos que puede resistir la maquinaria del olvido. Ignorar estas lecciones significa condenar a las próximas generaciones a repetir los mismos ciclos de represión y desencanto. Pero asumirlas es sentar las bases de una auténtica democracia, no solo para Tanzania, sino para toda África. ¿Cómo transformar estas lecciones en victorias duraderas en contextos tan hostiles? La respuesta está en la organización paciente, en la construcción de alianzas y en el cultivo de la esperanza. El futuro de Tanzania y de África no será decidido únicamente por las élites. Lo definirán quienes, desde abajo, se niegan a callar y rechazan el miedo como forma de vida. La historia está llena de ejemplos. La lucha de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, la resistencia de los estudiantes en Soweto, el movimiento pro democracia en Corea del Sur. Hoy, guardar silencio es ser cómplice de un sistema que privilegia el control sobre la esperanza. Participar, aunque sea solo prestando atención o compartiendo información, puede inclinar la balanza hacia una democracia real, esa que tanto se promete y tan pocas veces se cumple. Este relato no busca solo informar. Es una invitación a actuar,
a ser testigos y amplificadores del cambio. Cada vez que compartes la historia de Tanzania, cada vez que hablas de lo que ocurre, contribuyes a agrietar el muro de la censura. La generación Z africana demuestra que la resignación no es el único destino, que el miedo heredado de generaciones anteriores puede ser superado por la creatividad, la solidaridad y la valentía de exigir un futuro distinto. Quizá pienses que lo que ocurre en Tanzania es ajeno, pero lo que está en juego es el destino de millones, la posibilidad de que en África, elegir y exigir cuentas a los líderes sea por fin una realidad. El porvenir de todo un continente depende de que la ciudadanía no acepte la simulación ni el silencio impuesto. Ser parte del cambio no siempre significa estar en la primera línea. A veces basta con no ignorar estas historias, con evitar que sean borradas de la memoria colectiva. Tu atención, tu voz y tu indignación son armas contra el olvido y la soledad. El futuro democrático de África será escrito por quienes, en cada rincón, se niegan a aceptar la injusticia como norma. Por quienes se niegan a entregar su voz y su silencio a los gobernantes. No te resignes. No entregues tu silencio. Únete a quienes sueñan y exigen, a quienes no aceptan la represión como precio de la estabilidad. Así empieza el cambio real, siendo testigos, amplificando la verdad y negándonos a que el miedo decida el futuro. ¿Y tú? ¿Serás parte de la generación que decidió romper el ciclo del silencio? La respuesta está en tus manos.